Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos de Frente a la Distancia. Una entrevista más aquí para ustedes, ahora con un personaje del activismo en pro de las personas, de los derechos de las personas con discapacidad, como ya viene siendo pues una costumbre hasta cierto momento aquí en De Frente a la Distancia. En esta ocasión nos acompaña Víctor Lizama. Víctor, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, querido Cristian, igualmente al público que nos acompaña esta noche. El gusto es mío, Víctor. Oye, pues bueno, para empezar la entrevista, una pregunta ya acostumbrada en el programa, acostumbrada que por mí, que tiene que ver más con Víctor como persona que Víctor a lo que se dedica o cualquier cosa. Es, ¿quién es Víctor Lizama? ¿Cómo te defines tú? ¿Quién es Víctor? Pues yo me definiría, Cristian, como una persona que siempre está a la búsqueda de respuestas, que siempre procura construir formas de participación, formas horizontales de trato, de generación de oportunidades para todas y todos, ¿no? A mí me mueve mucho el tema de los derechos de las personas con discapacidad y eso me ha hecho involucrarme en el trabajo en el cual estoy el día de hoy, en Documenta, como coordinador de un equipo de personas facilitadoras de justicia. Así es. Pues bueno, a la vista ahorita aquí en la entrevista, pues no aparenta ninguna discapacidad. Yo sé que es así, corrígeme si estoy mal. Eh, Pues como sabrás, Cristian, y como sabrá la audiencia que nos acompaña, hay condiciones humanas que pueden ser objeto de discriminación y que sin embargo no sean tan perceptibles, como sería el caso de la discapacidad que yo tengo, con la cual convivo, que es la discapacidad psicosocial, ¿no? No siempre es tan evidente cuando uno tiene cierto tipo de experiencias, sobre todo relacionadas con haber vivido alguna experiencia como usuario de servicios de salud mental, que sería el caso de la discapacidad psicosocial. Justo por eso te lo preguntaba, porque digo, habemos personas como las que vivimos con discapacidad física o las personas que viven con discapacidad visual, usuarias de bastón o de perro guía, que pues a la vista de toda la gente perciben la discapacidad. Sin embargo, pues como estas, hay otras condiciones de vida propias de la diversidad del ser humano y que no son perceptibles y que a veces por lo mismo las personas pues muestran poca empatía, poco interés y se sabe poco de ellas. Al respecto, me gustaría que tú nos comentaras qué barreras se encuentran ellos o ustedes, las personas con ese tipo de condición. Digo, a lo mejor barreras físicas, ¿no? Tal vez me equivoque, pero a ver, tú cuéntanos cuáles son ese tipo de barreras. Con todo gusto, estimado Cristian. Primeramente, para que todos tengamos la misma información, les quiero compartir la definición más clara posible de la discapacidad psicosocial. Este término surgió justamente dentro del colectivo de personas, usuarias, exusuarias, sobrevivientes de la psiquiatría, que al vincularse con el movimiento amplio de las personas con discapacidad buscaron un término que los identificara dentro de este colectivo amplio. Y de esta manera surge el concepto de discapacidad psicosocial. El día de hoy podríamos decir que discapacidad psicosocial está muy relacionada con personas que han vivido
alguna experiencia dentro de los servicios de salud mental, es decir, personas usuarias, exusuarias, sobrevivientes de la psiquiatría, personas que se puedan identificar como locas, como personas neurodivergentes. Todo este conjunto de identidades está agrupado en el concepto de discapacidad psicosocial. Como el resto de las personas con discapacidad, las personas con discapacidad psicosocial nos enfrentamos a múltiples barreras, desde barreras para ejercer nuestros derechos a partir de normativas que explícitamente restringen algunos de estos derechos, particularmente el de la capacidad jurídica, hasta barreras que tienen que ver con el trato, con el acceso físico a servicios, a productos, a instalaciones, en fin, ¿no? Son barreras muy variadas que obviamente nos impiden el ejercicio pleno de nuestros derechos. Yo haría un especial énfasis en las barreras legales, ¿no? Hay barreras específicas en el ámbito legal que están dirigidas a personas con discapacidad psicosocial o intelectual, como sería el caso de normativas en lo civil que permiten que a personas con discapacidad psicosocial o intelectual se les restringe. También hablaríamos de barreras en el ámbito de la justicia penal, cuando vemos que existen figuras como la imputabilidad o las medidas de seguridad que igualmente afectan a personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Y finalmente, en la normativa en salud mental también se restringe derecho a la capacidad jurídica a personas con discapacidad psicosocial cuando se permiten internamientos y tratamientos contra la voluntad de las personas. Bueno, pues definitivamente creo que esa entrevista nos va a servir a todos para aprender y aprender mucho pues, de un experto en la materia como tú. Has mencionado ya varias veces que tú eres una persona exusuaria de los servicios de psiquiatría. Digo, quienes estamos un poco involucrados en estos temas de la discapacidad, tenemos un poco la noción, o bueno, al menos yo tengo la noción, sin embargo, pues no lo sé del todo bien. Coméntanos qué es una persona como tú, exusuaria de los servicios de psiquiatría, y por qué decidir no continuar. Claro que sí, Cristian, como te mencionaba hace unos momentos, la categoría de discapacidad psicosocial considera diferentes identidades políticas, diferentes situaciones de las personas frente a los servicios de salud mental. Cuando hablamos de personas usuarias, por ejemplo, no solo nos referimos a aquellas que han aceptado un diagnóstico, que siguen un tratamiento terapéutico y farmacológico. También nos referimos a personas que están institucionalizadas, personas a las que se les han impuesto tratamientos contra su voluntad y que no tienen la posibilidad de ejercer su derecho a vivir en comunidad. En el caso de las personas exusuarias, nos encontramos tanto a aquellas que han recibido un diagnóstico psiquiátrico, que en algún momento pudieron haber seguido un tratamiento, haber aceptado el diagnóstico psiquiátrico, pero que encontraron otras estrategias para atender ciertas experiencias, ¿no? Que para la sociedad puedan parecer como disfuncionales. Y también estarían entre las personas usuarias simplemente aquellas que decidieron abandonar el tratamiento, ¿no? O que quizás vivieron un internamiento contra su voluntad y que una vez que salen de la institucionalización no vuelven a recibir atención en los servicios de salud mental. En mi caso, te diría que me encuentro en la primera posición, ¿no? Yo recibí un diagnóstico psiquiátrico, tuve tratamiento durante alguna época de mi vida y a final de cuentas yo encontré otras maneras de
entender mi condición ya como persona con discapacidad psicosocial. Y hay manifestaciones en mi forma de ser que a lo mejor un médico tratante identificaría como parte del diagnóstico psiquiátrico, y sin embargo yo no me auxilio a través del tratamiento farmacológico, a través de la terapia, sino a través de otro tipo de herramientas, de estrategias que me permiten recuperar mi estabilidad, ¿no? Así te diría, y es el caso de muchas personas, sobre todo dentro del activismo del colectivo amplio de la discapacidad psicosocial. Muchas personas que a lo mejor puedan vivir situaciones críticas en salud mental y que no necesariamente son usuarias de servicios de salud mental, ¿no? Creo que la posibilidad de acceder a otro tipo de estrategias en el tema de la salud mental también está asociada a la toma de conciencia como sujeto de derechos, a irte desmarcando de esta autoridad tan fuerte que es la psiquiátrica sobre todo, ¿no? Que dice que si tú eres portador de un diagnóstico psiquiátrico, sobre todo de alguno relacionado con trastornos mentales graves, simplemente tienes que mantener el tratamiento de por vida porque supuestamente se trata de trastornos o enfermedades crónicos y degenerativos, pero pues te digo, la evidencia nos demuestra una cosa distinta. El día de hoy, entre los activistas de la discapacidad psicosocial, vas a encontrar a muchas personas que ya no son usuarias de los servicios de salud mental. Qué mayor evidencia que bueno, el tenerte a ti aquí explicándonos todo esto, y justo esto que mencionabas al principio de las barreras, que es la violación de la capacidad jurídica, pues gira en torno a esto, ¿no? Sin embargo, pues tú tuviste la capacidad de decidir que no y encontraste nuevas alternativas. A lo mejor ahorita hay quienes están pensando, bueno, y se abandonó su tratamiento psiquiátrico, y habla de otras maneras de llevar su condición. ¿Cuáles serían esas otras alternativas? Por mencionar algunas, una que otra que nos pudieras comentar. Yo te diría que la principal estrategia fuera de este enfoque biomédico de la salud mental son los apoyos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla de este derecho a poder disfrutar de. Sería entonces un entendimiento muy jurídico, ¿no? Sin embargo, los apoyos los podemos recibir cualquier persona en cualquier momento de nuestra vida. En mi caso específico, yo junto con la toma de conciencia como una persona con discapacidad psicosocial, también tuve la oportunidad de recibir apoyo, no solamente de personas que también estaban enfrentando una situación semejante a la mía, hablaría en este caso de apoyo entre pares, sino también he recibido apoyo de otro tipo de personas que no necesariamente son personas con discapacidad psicosocial. El hecho de contar con apoyos me ha permitido también superar barreras, estas barreras de las que hablábamos hace unos momentos, barreras legales, barreras actitudinales, muchas barreras que también se generan a partir del autoestigma, que como persona que ha recibido un diagnóstico psiquiátrico, de inmediato se van manifestando, ¿no? Este tipo de barreras generadas por el autoestigma también las he podido ir eliminando a partir de el recibir apoyos, el generar vínculos con otras personas, cosa que es fundamental para todos los seres humanos para poder vivir en comunidad. Exacto. Creo yo que pues sí queda claro que el hecho de convivir con otras personas, como se refieren a apoyos entre pares o incluso de otras personas, que no necesariamente también sean exusuarias, pues sin duda da resultados, más allá de lo que
todas estas personas que aún viven creyendo que el enfoque biomédico es el adecuado y que el tratamiento psiquiátrico, hablando de medicamentos, internamientos incluso, son la única opción, pues definitivamente no es así. De hecho, yo diría que es todo lo contrario. Creo que gracias a que tú decidiste dar este giro en tu vida, pues te vuelves un activista en pro de estos derechos, porque te das cuenta que es posible vivir sin esto y que de la otra manera pues se viven muchas vulneraciones a los derechos de las personas con discapacidad, en particular de la discapacidad psicosocial. Y bueno, han pasado muchas iniciativas, muchos intentos de reforma que lejos de beneficiar a las personas con discapacidad, pues terminan o intentaban terminar siendo lo mismo o incluso peor. Tenemos el caso antepasado, si no estoy mal, de la llamada ley Buñuelos, o Bañuelos era, perdón, o Bañuelos, ¿verdad? Sí, los buñuelos son los que se comen. Sí. La ley Bañuelos, que afortunadamente no pasó y pues tú tuviste mucho que ver. Entonces, como, bueno, tú y todo tu colectivo, y un montón de gente que se sumó, ¿no? Entre ellos me puedo contar yo. Cuéntanos como activista, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué consiste justo en concientizar, en dar pláticas, incluso diría yo, otras medidas como este intento de reforma que se tumbó ahora sí que de otra manera? ¿Cómo es esto de tu trabajo como activista? Bueno, de tu labor como activista, llamémosla. Creo que para responder tu pregunta, Cristian, tengo que recurrir a un concepto que para mí es fundamental en mi vida y en mi trabajo profesional, el de experto por experiencia. Es un concepto que se origina sobre todo en el ámbito de la salud mental, pero creo que como activista he procurado llevarlo a otros ámbitos, sobre todo cuando te hablo de mi trabajo en la organización Documenta, donde soy coordinador de un equipo de personas facilitadoras de justicia que asiste a personas con discapacidad psicosocial o intelectual en procesos penales aquí en la Ciudad de México. Yo llego a este trabajo justo por mi curiosidad para conocer más sobre los derechos de las personas con discapacidad. Me fui involucrando poco a poco en el activismo, debido también a mi necesidad por reconocer mis propios derechos, ¿no? A saber argumentar frente a este poder tan fuerte que es el de la psiquiatría en los servicios de salud mental, y a partir de ello irme capacitando, ¿no? Capacitarme primero para ser facilitador de justicia y más adelante para ir entendiendo cómo hacer que los derechos de las personas con discapacidad sean reconocidos en la parte práctica. Muchas veces la sociedad no encuentra tan fácil trascender su entendimiento de la discapacidad, ya que creen que es difícil aterrizar toda esa parte teórica a la realidad. Sin embargo, cuando las propias personas con discapacidad, en nuestra búsqueda para ejercer nuestros derechos, vamos encontrando respuestas, soluciones, se hace más comprensible para el resto de la sociedad ir avanzando hacia la transformación. Y creo que el ejemplo de lo que se hace en Documenta y el equipo de personas facilitadoras es una evidencia de cómo sí es posible trascender este enfoque biomédico que está tan naturalizado en la sociedad, ¿no? Para cerrar un poquito la idea, te digo, todo esto ha surgido también a partir de reconocerme como una persona experta por experiencia, que lleve justo mi propia vivencia a mi trabajo cotidiano, ¿no? Que a final de cuentas termina siendo un trabajo entre pares, porque acompaño, asisto a personas con discapacidad psicosocial o intelectual, ¿no?
personas con discapacidad igual que yo, nada más que en muchos casos, personas que no han tenido acceso a oportunidades para poder desarrollar un plan de vida autónomo y de esta manera vivir en comunidad. Se nos cortó un poco la parte final, Víctor, pero creo que se alcanzó a recoger tu idea. Eh, te preguntaría sobre el ser facilitador. ¿Qué conlleva? Digo, lo sé, pero nuestra audiencia no lo sabe. Creo que es importante porque a nivel internacional es reconocido. Creo que esta figura implementada por Documenta que tú coordinas es algo muy interesante que en otros países ven como las pocas cosas que ha hecho México y que no ha salido del gobierno. Tuvo que salir de la iniciativa privada porque justo el gobierno nos queda mucho de ver a todas las personas con discapacidad, en particular también en este caso a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, en lo que son los procesos judiciales, en los que a veces, o no a veces, casi siempre se ven vulnerados sus derechos por este desconocimiento y por esta falta de proporcionar los apoyos necesarios que, como tú dices, a veces se cree es dificilísimo y que sin embargo pues no lo es, tan no lo es que lo hacen ustedes de una manera extraordinaria, repito, son mencionados a nivel internacional como una de las buenas prácticas en el país y que nace justamente en Documenta, y qué mejor que el coordinador para que nos platique un poco qué consiste esto. Con todo gusto, Cristian. Pues la figura del facilitador de justicia es una de estas buenas prácticas que existen en el mundo para que personas con discapacidad psicosocial o intelectual participen en sus procesos de justicia, que las personas con discapacidad puedan decidir en sus propios procesos, ¿no? Ya sea que participen en estos procesos como víctimas, como imputados, como testigos incluso. Y la figura surge porque desgraciadamente en todo el mundo existen criterios que han restringido el ejercicio de la capacidad jurídica para personas con discapacidad psicosocial o intelectual. Ya te había mencionado hace unos momentos el caso de la interdicción, de la inimputabilidad. Y cuando se crea la figura de la persona facilitadora, se busca que exista un especialista que a través del conocimiento de estas discapacidades y también del marco normativo en derechos humanos sobre discapacidad, proponga adecuaciones durante los procesos de justicia que eliminen barreras. Esa es la idea fundamentalmente. En la convención, en el artículo 13 dedicado a acceso a la justicia, se habla de una estrategia que permite que personas con discapacidad accedan a la justicia en igualdad de condiciones que las demás personas, eliminando barreras. Esta estrategia son los ajustes de procedimiento. En muchos sentidos, los ajustes de procedimiento se parecen a los ajustes razonables. La principal diferencia entre los ajustes de procedimiento y los razonables es que los de procedimiento son una obligación para el sistema de justicia. Es decir, cada vez que participe una persona con discapacidad en un proceso de justicia, se tiene que reconocer que es muy probable que esa persona esté participando en desventaja debido a las barreras que existen de manera natural. Y por ello es necesario realizar adecuaciones. En el caso de las personas con discapacidad psicosocial o intelectual, la barrera más evidente es esta de la que hemos hablado, las barreras legales, ¿no? Y de ahí tendremos que partir. Si las barreras legales dicen que una persona con diagnóstico psiquiátrico, que una persona con discapacidad intelectual, que una persona con autismo no tiene la capacidad de participar, lo que hace entonces el ajuste de procedimiento y particularmente la persona facilitadora es proponer la adecuación, identificar la barrera y luego proponer la adecuación que va
a eliminar o por lo menos a minorar esa barrera para favorecer la participación de la persona con discapacidad. Esa es la principal tarea de una persona facilitadora que acompaña a alguien con discapacidad intelectual o psicosocial en un proceso de justicia. Para abundar en la experiencia de Documenta, te diría que desde 2017 se propuso al Poder Judicial de la Ciudad de México echar a andar un programa piloto que permitiera que personas con discapacidad psicosocial o intelectual accedieran a una persona facilitadora para mejorar la participación. Un año después, en 2018, Documenta y el Poder Judicial firman un convenio de colaboración y desde entonces a la fecha, este proyecto se ha consolidado. Te diré que de 2017 a la fecha se han atendido más de 3,000 audiencias y otro tipo de diligencias en el Poder Judicial de la Ciudad de México, en las que personas facilitadoras han acompañado a personas con discapacidad psicosocial o intelectual en sus procesos. Entonces, este solo dato es una evidencia del impacto que tiene el proyecto. Te diré también que este año el equipo de personas facilitadoras fue nominado a recibir un premio internacional, el World Justice Challenge, y en unos meses sabremos si el equipo es merecedor al premio. Estamos nominados junto con otros 4 proyectos de acceso a la justicia en el mundo, y pues esto también es evidencia de la buena práctica que representa el equipo de personas facilitadoras en la Ciudad de México. Wow, pues felicidades y ojalá y se lleven el premio, creo que se lo merecen. Y bueno, ahí está el ejemplo para el gobierno, que vea con un poquito de voluntad y de estudio, pues se pueden hacer las cosas. Y bueno, es algo, ya hablamos de las reformas que no han pasado, pero hace un par de semanas ya fue aprobada en Cámara de Diputados la reforma al apartado de salud mental en la Ley General de Salud, que creo yo y la mayoría de los colectivos como los que tú participas, están personas exusuarias de la psiquiatría, coinciden en que, pues si bien no es, digamos que la perfecta, pues sí va un poco más encaminada a este reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual en este caso. Cuéntanos esta reforma, ¿qué tiene de bueno y qué le faltó todavía para que fuera, llamémosle, óptima? Pues como lo mencionabas hace unos momentos, Cristian, tú eres también testigo de todo este proceso que llevó a que finalmente se aprobara un dictamen de reforma en materia de salud mental en la Cámara de Diputados. Después de varios años en los que desde distintas fracciones del Congreso de la Unión se presentaron iniciativas que, en lugar de favorecer la transformación de los servicios, perpetuaba el estado de cosas en esta materia, finalmente, hace unas semanas, en la Cámara de Diputados se aprobó un dictamen de reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental. Esta reforma tiene varios elementos positivos. Por ejemplo, se solicita que toda persona usuaria siempre emita un consentimiento informado una vez que recibe los servicios, ¿no? Que la persona decida siempre cuando acceda a los servicios y acepte o no estos. También otro elemento muy favorable es que no están permitidos los internamientos contra la voluntad, ¿no? Como te he mencionado a lo largo de la conversación, se ha permitido que se vulneren los derechos de las personas usuarias de los servicios cuando la normativa en salud mental autoriza que se impongan internamientos contra la voluntad. Entonces,
esta reforma, cuando dice que no se deben realizar internamientos contra la voluntad, ya manifiesta un hecho importante, ¿no? Un hecho que va a permitir la transformación paulatina de los servicios. Por otra parte, la reforma también considera que debemos transitar a un nuevo entendimiento de la salud mental, en la que los servicios se brinden en la comunidad, que poco a poco los hospitales psiquiátricos que el día de hoy existen en nuestro país vayan transformándose hacia hospitales generales y que los servicios en salud mental puedan estar disponibles a toda la población a través del nivel primario de atención a la salud. Estos tres creo que son puntos que tenemos que reconocer de esta reforma. Creo que hay otros aspectos que pudieron haber sido atendidos en la reforma y que le habrían dado más solidez a esta iniciativa legal. Por ejemplo, el que se estableciera un cronograma de desinstitucionalización, se estableciera que esta transformación de los servicios también requería un aspecto presupuestario específico, ¿no? Sabemos que si no hay presupuesto va a ser muy complicado dar ese paso para que los servicios de salud mental se brinden desde la comunidad. Sin embargo, pues como persona experta por experiencia y que se ha enfrentado a los servicios de salud mental, creo que la reforma es positiva, que debemos apoyarla. Sabemos que el sistema de salud mental está sostenido por poderes muy fuertes que no solo tienen que ver con aspectos clínicos, sino también por aspectos que tienen que ver con poderes jurídicos, poderes políticos, ideológicos, y creo que necesitamos convocar ampliamente a la sociedad para defender esta reforma, para que podamos en cierto plazo ir dando los pasos necesarios para la transformación de los servicios y para el reconocimiento de los derechos humanos plenos de las personas con discapacidad psicosocial. Sí, coincido totalmente. Creo que hay que apoyar esta reforma y bueno, esperar que se publique, esperar que con el paso del tiempo pues se vaya robusteciendo para que estos temas que quedaron ahí por ahí pendientes pues puedan también irse ajustando, solucionando, porque digo, sí es claro que sin presupuesto pues pocas cosas se pueden hacer y sabemos que la mayor cantidad de recursos que están destinados para la salud mental se invierten en hospitales psiquiátricos cuando debiera ser lo contrario. Entonces, esperemos que poco a poco también esos puntitos que por ahí no se tocaron, pues se vayan con el tiempo robusteciendo. Y bueno, digo, no me equivoqué cuando empezamos la entrevista que dije que íbamos a aprender contigo mucho y así ha sido. Y todavía nos queda tema. Actualmente, aparte de lo que ya nos has comentado, que estás en Documenta, que a la par, bueno, parte de tu trabajo pues se puede llamar activismo, aparte pues cuando se necesitan otras cosas, ahí estás siempre con tu colectivo, con todas tus personas de apoyo, con tu red de apoyo, y aparte también eres miembro del Comité Técnico de Consulta del Mecanismo Independiente del Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cuéntanos en qué consiste un poco esto. Este es un dato que ya no te compartí, Cristian, que está un poco desactualizado. Yo fui integrante de este comité técnico de consulta de 2018 a principios de este 2021. El comité técnico de consulta era un apoyo para el mecanismo que vigila que en nuestro país se respeten los compromisos que se tienen a partir de que México firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El mecanismo es este cuerpo que debe vigilar que la Convención se implemente en
en el país, ¿no? Y como comité técnico, pues brindábamos un acompañamiento al mecanismo que actualmente está alojado en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Habría deseado que a lo largo de este periodo pudiéramos haber emprendido tareas más eficaces para demandar que los derechos de las personas con discapacidad fuesen respetados en nuestro país. Creo que quedaron muchas tareas por cumplir durante este periodo. Yo te diré que una de las grandes actividades que de mi parte pude proponer como integrante de este comité técnico fue la realización de un foro de personas expertas por experiencia en temas de discapacidad psicosocial, salud mental, derechos humanos, que se llevó a cabo en 2019. Fue una iniciativa muy novedosa en nuestro país porque por primera ocasión personas con discapacidad psicosocial gestionamos y presentamos ponencias, actividades para nuestro colectivo. Cuando se habla de salud mental, de discapacidad psicosocial, por lo general vemos a especialistas que ven la discapacidad desde fuera, desde sus cubículos de investigación, desde otros ámbitos. Vaya, no están viendo la discapacidad como una experiencia vivida. Y el foro justo buscó trascender el rol que sobre todo en el ámbito de la salud mental nos ha colocado a las personas con discapacidad psicosocial simplemente como testimoniantes, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de el ámbito psiquiátrico, ¿no? Generalmente a las personas usuarias se las invita simplemente a testificar que el tratamiento les ha sido muy positivo y que agradecen al especialista, pero nunca se busca que la persona usuaria o la persona con discapacidad psicosocial exprese de viva voz su forma de entender su condición, lo que hace para tener autonomía, para vivir en comunidad. Y eso fue justo lo que se buscó en el foro de personas expertas de 2019. Junto con este foro, también recibimos apoyo para realizar la primera marcha del Orgullo Loco en nuestro país, que justamente se llevó a cabo en 2019. Y a partir de ese año, la marcha se ha ido proponiendo cada año, incluso en este periodo de pandemia, y pues esos son dos elementos que se pudieron trabajar durante mi participación en el comité técnico del mecanismo. No, pues sin duda un gran aporte, creo. Y bueno, qué lástima que ya no se pudo seguir ahí, pero cuando se pudo trabajar, se trabajó y se trabajó bien. Ahorita estoy recordando un poco cómo en tus redes y con tu gente, con tu red de apoyo, tu colectivo, se denominan Orgullo Loco. Muchas personas relacionamos la palabra loco, aparte o a veces de una manera despectiva, de llamarles a las personas con discapacidad psicosocial. ¿Por qué adoptar este término y qué conlleva? Creo que el reivindicar el término loco puede parecerse también a la reivindicación de la discapacidad, a la reivindicación de el hecho de ser una persona sorda, lo que sucedió también hace unas décadas con la comunidad homosexual, ¿no? Que tomó un término que originalmente era usado de manera despectiva, la palabra gay, y volverlo una bandera de lucha, volver ese término una bandera de confrontación al estigma, a la discriminación. Algo semejante ocurre con la palabra loco. Es muy diferente la connotación que le damos los propios activistas con discapacidad psicosocial a ese término que la que generalmente se emplea en la sociedad, ¿no? Entre las personas que no han tenido este tipo de experiencias,
loco es un despectivo, es un término que siempre cuestiona lo racional en una persona, ¿no? Lo normativo, lo funcional, pero cuando las personas con discapacidad psicosocial, las personas usuarias, sobrevivientes, neurodivergentes, tomamos el término, buscamos reivindicarnos y también exponer estos fenómenos de discriminación, de estigma que todavía se mantienen y que nos violentan, que nos oprimen, ¿no? Entonces, esa es la intención de utilizar el término loco, locura, desde las personas expertas por experiencia. Muy interesante. Es como decir, pues sí, sí soy loco, que no pasa nada, ¿no? Sí, y se parece, te decía Cristian, en mucho a lo que sucede con la comunidad sorda, ¿no? Las personas sordas reivindican el término sordo, sorda, y luego lo trascienden porque hablan de orgullo sordo, de cultura sorda, ¿no? Reivindican incluso su lengua como parte de una cultura. Y creo que en el caso de las personas con discapacidad psicosocial sucede algo semejante con términos como locura o loco o loca, ¿no? Se busca construir comunidad, construir identidad, identificar todos estos elementos discriminatorios, estigmatizantes que aún sobreviven en la sociedad, ¿no? Y que nos están afectando el ejercicio de nuestros derechos. Y finalmente estamos hablando de la autoadscripción. Y si tú te admites como tal, pues como tal debes de ser visto y respetado. Y bueno, finalmente también sé que existe un grupo internacional de personas facilitadoras e intermediarias de justicia, del que también eres parte. Se llama Knowledge Hub for Faith Participation. Dime si estoy mal en el nombre, en algo, y de qué se trata esto. Este es un grupo internacional justamente de facilitadores, intermediarios de justicia, que cada cierto tiempo nos hemos estado reuniendo durante la contingencia, sobre todo de manera virtual. Pero la idea es justamente fortalecer esta figura del facilitador, del intermediario de justicia y compartir conocimientos. Te diré que el primer encuentro del grupo internacional se llevó a cabo en 2019, si no mal recuerdo, en Londres. Asistimos personas facilitadoras de distintos países del mundo, por ejemplo, España, Estados Unidos, Sudáfrica, Kenia, Israel, por supuesto México, que por cierto, te diré que el equipo de personas facilitadoras es el único que existe en América Latina. Este que documenta tiene en la Ciudad de México es el único que existe no solamente en nuestro país, sino en toda la región. Regresando al tema del hub, próximamente habrá una nueva reunión, ¿no? Y la idea es también que este hub se vuelva un instituto internacional de acceso a la justicia, que incidencia también en cuestiones jurídicas, de esto que se llama litigio estratégico, quizás convertirse en un centro de pensamiento sobre derechos de personas con discapacidad y particularmente del derecho de acceso a la justicia. En este hub te diré que habemos personas con discapacidad psicosocial participando activamente, junto con especialistas en otras materias, ¿no? Abogados, abogadas, terapeutas de lenguaje, trabajadores sociales, investigadores e investigadoras en diferentes materias que finalmente confluyen en este espacio y pues básicamente esa sería la principal característica de este grupo internacional llamado FOP. No, pues encomiable, creo que verdaderamente estoy admirado de todo tu trabajo. Creo que bueno, como personas comprometidas como tú, son un ejemplo no solo para las
personas con discapacidad psicosocial, sino que creo que también para las de otras discapacidades, que pues bueno, trabajando, uniendo esfuerzos y se pueden lograr grandes cosas, e incluso saliéndonos del ámbito de la discapacidad en cualquier otro tema, digo, de verdad es que fue un verdadero placer estar contigo, Víctor, pero nos comió el tiempo y ya nada más para terminar, un mensaje que tengas como para el auditorio de aquí de frente a la distancia. Pues, Cristian, yo te agradezco muchísimo la confianza al haberme invitado a esta sesión. Te tengo un enorme respeto, te considero uno de estos cómplices, aliados en el colectivo, siempre interesado en este tema tan difícil que es el de los aspectos legales en la discapacidad, ¿no? Te agradezco muchísimo, espero que al público le haya sido de interés lo que conversamos a lo largo de estos minutos. Y te diré para cerrar simplemente que la vida de las personas con discapacidad importa. Tu vida, la mía, la de muchas y muchos compañeros que nos acompañan, que lamentablemente muchos de ellos pues no pueden ejercer a plenitud estos derechos que son fundamentales, ¿no? Y creo que tanto a ti como a mí nos mueve mucho cambiar el estado de cosas injusto, la situación de discriminación estructural que viven lamentablemente muchas personas con discapacidad en el mundo. Así que de vuelta muchas gracias, espero que muy pronto podamos darnos un fuerte abrazo. Claro, Víctor, y la verdad es que te agradezco tus comentarios. Sí ha sido un honor para mí tenerte y haber coincidido contigo pues en este devenir de nuestro camino buscando pues cosas mejores para nuestro colectivo. Pues bueno, nos despedimos, no sin antes agradecer a Lulú Hernández que estuvo haciendo la traducción, perdón, la interpretación en lengua de señas mexicanas para hacer de este programa un programa más inclusivo. Espero de verdad y que la gente se vaya con mucho conocimiento y cualquier duda, pues bueno, en la descripción del video van a estar los datos de Víctor para que se puedan comunicar con él y salgan de esa duda. Y qué bueno que se dio, de verdad. Creo que esta ha sido una verdadera, no sé, ¿cuánto duraríamos? ¿Media hora, 40 minutos de puro aprendizaje contigo? Gracias, Víctor, y buenas noches a todos.